Imagine for a moment that every great military defeat in history, Rome losing its legions, Francia colapsando en apenas semanas, en 1940. La URSS desmoronándose en Afghanistan followed the same silent, predictable pattern long before the final collapse. Now imagine that the United States, la potencia militar más grande de nuestro tiempo, está avanzando exactamente por ese mismo camino y ya se encuentra en la peligrosa etapa 4. Esta no es una teoría conspirativa ni una exageración dramática. Es el análisis frío de historiadores, estrategas y antiguos oficiales que han estudiado cómo caen las superpotencias, no cuando son derrotadas en el campo de batalla, sino cuando se derrotan a sí mismas desde dentro. Los imperios no mueren por golpes repentinos, sino por grietas lentas e invisibles en exceso de confianza, expansión sin límites, dependencia de tecnologías que se vuelven obsoletas, erosión interna que corroe la moral, pérdida de la voluntad pública y finalmente el colapso estratégico, que parecía impensable. Roma pensó que nunca caería. Francia creyó que su línea Maginot la protegería para siempre. La URSS apostó a que su ejército en Afganistán era invencible. Todas estas potencias estaban equivocadas, porque no comprendieron que ya avanzaban por una secuencia de 6 etapas que, una vez iniciada, es casi imposible detener. Y hoy, cuando observamos la polarización interna en Estados Unidos, sus guerras interminables, el desgaste de su poder militar, la pérdida de confianza global y la creciente fragilidad de su influencia geopolítica, la pregunta ya no es si existe un patrón. La pregunta es si la última superpotencia del mundo está repitiendo exactamente la misma historia que juró nunca repetir. Exceso de confianza, exceso de confianza. Cada potencia que finalmente cayó, comenzó creyendo que jamás sería derrotada. Roma presumía de su disciplina militar. Francia en 1940 confiaba ciegamente en la línea Maginot. Y Estados Unidos, después de la Guerra Fría, asumió que ninguna fuerza podría desafiar su supremacía. El exceso de confianza crea una ilusión peligrosa a la idea de que la historia ha terminado y que el poder actual es permanente. Esta mentalidad provoca arrogancia estratégica, subestimación del enemigo y el abandono de la innovación. Cuando una nación está convencida de su invencibilidad, deja de ver las señales tempranas del colapso. Sobreexpansión estratégica. La segunda etapa aparece cuando el poder se expande más allá de lo sostenible. Roma extendió sus fronteras hasta límites imposibles de defender. Las potencias coloniales europeas ocuparon territorios enormes sin la capacidad real de controlarlos. Estados Unidos ha desplegado tropas, bases y compromisos militares en más de 70 países, creando una red global que consume recursos gigantescos. La sobreexpansión no solo agota la economía, también confunde los objetivos y dispersa las fuerzas. En esta etapa, una potencia ya no lucha por necesidad estratégica, sino por inercia imperial. Y esa inercia siempre termina volviéndose insostenible. Dependencia tecnológica y doctrinal. Aquí, la potencia cae en la ilusión de que una tecnología, doctrina o estrategia puede vencer cualquier amenaza. Francia creyó que las fortificaciones estáticas eran impenetrables. Roma pensó que su formación de legiones era eterna. Estados Unidos confía en drones, inteligencia satelital y superioridad aérea como si fueran soluciones universales. Pero ningún enemigo permanece estático. Los rivales se adaptan, encuentran grietas, cambian tácticas y explotan debilidades que la superpotencia no vio venir. Cuando un país asume que su tecnología es suficiente para ganar todas las guerras, deja de prepararse para los conflictos que realmente importan. Erosión interna y desgaste moral. Esta etapa es silenciosa y peligrosa, porque no viene desde afuera, ocurre dentro. La sociedad se fractura,
Las instituciones se debilitan, el ejército pierde moral, y la población deja de apoyar guerras prolongadas. Roma se consumió en corrupción y rivalidades internas. La URSS se desgastó políticamente antes de retirarse de Afganistán. Estados Unidos enfrenta polarización histórica, conflictos internos, desgaste económico y un ejército cansado por décadas de intervenciones sin victoria clara. Cuando una potencia llega a la etapa 4, la derrota ya no depende del enemigo, depende de su propia incapacidad para sostener su proyecto imperial. Fracaso operativo decisivo. En esta etapa, ocurre el golpe que expone la fragilidad real. Francia 1940 colapsó en semanas, porque su estrategia era obsoleta. La retirada estadounidense de Vietnam y el rápido colapso en Afganistán demostraron que la superioridad tecnológica no garantiza una victoria política. Estos eventos no representan un simple mal día militar, son señales de que la maquinaria ya no funciona. El fracaso operativo es la caja de resonancia de los errores acumulados en las etapas anteriores. Es el momento en que un imperio descubre que su poder era menos sólido de lo que creía. Pérdida de credibilidad global. Cuando una potencia demuestra que ya no puede garantizar victorias, aliados y enemigos comienzan a recalcular. Roma perdió provincias enteras al perder autoridad moral. Francia perdió su influencia global después de 1940. La URSS perdió prestigio internacional tras Afganistán. Estados Unidos, después de Irak y Afganistán, enfrenta crecientes dudas entre aliados y un desafío directo por parte de potencias como China y Rusia. La pérdida de credibilidad no es simbólica, altera el equilibrio global, erosiona alianzas y reduce la capacidad de influir sin recurrir a la fuerza. A veces, esta pérdida es irreversible. Reacción tardía y medidas desesperadas. Cuando una potencia se da cuenta de su deterioro, suele reaccionar demasiado tarde. Roma aumentó impuestos y reclutó tropas sin entrenamiento. Francia trató de reorganizar su ejército en pleno desastre. La URSS intentó reformas aceleradas que solo aceleraron su colapso. Estados Unidos enfrenta presiones para aumentar el gasto militar, nuevas alianzas, estrategias apresuradas y una carrera tecnológica para mantener su liderazgo. Pero las medidas tardías suelen empeorar el desgaste. Son más gastos, más intervenciones, más tensiones internas. Esta etapa no es una recuperación real, es un intento desesperado de evitar el inevitable declive. Colapso estratégico final. La última etapa no siempre significa destrucción total, pero sí el fin del dominio. Roma no desapareció de inmediato, simplemente dejó de ser la potencia central del mundo. Francia siguió existiendo, pero su rol internacional cambió para siempre. La URSS colapsó en cuestión de meses. El colapso estratégico ocurre cuando una potencia ya no puede sostener su sistema militar, económico y político en el escenario global. Si Estados Unidos continúa por este camino, no polarización interna, pérdida de credibilidad, desgaste militar y sobreexpansión, podría enfrentar un reordenamiento global donde ya no sea la fuerza dominante que fue durante un siglo. Al final, todas las grandes potencias de la historia cayeron no por un único enemigo, sino por una secuencia que ellas mismas no quisieron reconocer. Las 6 etapas no son una teoría, son un patrón repetido desde Roma hasta Afganistán. Hoy, Estados Unidos avanza con rapidez por ese mismo camino, atrapado entre conflictos interminables, desgaste interno y una pérdida creciente de credibilidad global. La pregunta ya no es si una superpotencia puede caer, sino cuánto tiempo puede ignorar los signos de su propio deterioro. La historia nunca avisa con claridad, simplemente se repite para quienes se niegan a escucharla. Estamos viendo el principio del fin de una era o el último llamado
para cambiar el rumbo.